¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Saludable, nuestro espacio de salud. Hoy tocaremos una enfermedad de alto impacto en la sociedad y que tenemos mucho para hablar y mucho para aprender. Y para esto hemos convocado hoy al doctor Sergio Bisani, médico cardiólogo de nuestro medio, para tocar el tema de la hipertensión arterial. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Jorgito. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a tocar el tema, vamos a charlar de un tema que tiene mucha preponderancia y prevalencia en la sociedad, que hay muchos mitos dando vuelta y que, bueno, es una enfermedad que es la principal causa de complicación cardiovascular y neurovascular en el mundo occidental. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la hipertensión arterial. Me gustaría que le contaras a la gente qué es la hipertensión arterial. La forma de definir hipertensión arterial es cuando las cifras de presión arterial, siempre teniendo en cuenta que sea bien obtenida la muestra, es decir, que el control de la presión arterial sea el adecuado, con un ambiente adecuado, con una posición del paciente adecuado. No es adecuado que uno se tome la presión parado, que se tome la presión acostado solamente, es decir, hay ciertos elementos que tenemos en cuenta los médicos para tomar la presión arterial, porque es el único método que tenemos para definir si un paciente tiene hipertensión arterial o no la tiene. Entonces, por eso es sumamente importante los elementos a la hora de decidir quién es hipertenso y quién no. Se considera hipertenso a toda persona que tiene en 3 tomas en el consultorio, es decir, 3 tomas cuando te viene a visitar a vos, cuando me va a visitar a mi consultorio o al consultorio de cualquier médico, no necesariamente tiene que ser cardiólogo, por encima de 140/90, en un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el famoso Holter de presión, cuando las cifras promedio exceden el 25% de los 130/80, o en el automonitoreo, como se hace ahora, que es el control de la gente en su casa con un aparato que se supone tiene que estar validado y tiene que reunir ciertas condiciones, 135/85 debe ser el promedio. Entonces, para que la gente lo entienda, más de 140/90 es hipertensión, menos de 140/90, es decir, 139/89, si le queremos poner el punto, es normotensión. Bien, es importante lo que vos estás comentando porque muchas veces nos llega al consultorio la gente asustada porque se tomó la presión, porque fue a la farmacia, o le tomó la presión en la plaza, en estas campañas que me parece bien para concientizar, pero tiene que estar todo el ámbito adecuado. No puedes poner un control de toma de presión al lado del aparato colectivo porque si no estamos complicados, o al aire libre con 5 grados bajo cero. Entonces, o si venimos caminando de 10 cuadras y entramos a la farmacia y ponemos el brazo para que no tome la presión. Me gustaría que les explicaras a la gente. No, el control adecuado de la presión arterial tiene varios ítems a tener en cuenta. El primero es que la persona tiene que estar sentada, con la espalda apoyada, las piernas apoyadas en el piso, el brazo apoyado en una mesa o en un escritorio. El manguito del tensiómetro tiene que ser el adecuado para cada brazo, porque las personas obesas no usan el mismo manguito que una persona flaca. El control de la presión debe hacerse en el brazo derecho primero y después en el brazo izquierdo, o viceversa, pero en los 2 brazos. La posición debe ser esa. No debe estar fumando, no debe estar tomando café, no debe estar hablando, debe guardar muchos elementos que hay que tener en cuenta a la hora del control de presión. Muchos médicos cometemos el error, y lo digo porque nos pasa, de tomar la presión arterial en la camilla del paciente, con las piernas colgadas, sin la espalda apoyada, y ese no es un control adecuado de la presión arterial. Tampoco es un control adecuado el estar parado en una farmacia tomándose la presión. Entonces, hay muchos elementos a tener en cuenta y que tienen mucho que ver a la hora de tomar una decisión, porque lamentablemente nosotros tenemos para las otras enfermedades un montón de síntomas y signos que podemos utilizar. En el caso de la presión arterial, el único síntoma, que no es un síntoma, sino es un signo, porque mucha gente puede tener 17, 18 de presión y no siente absolutamente nada, es el valor de la presión arterial. Por eso es absolutamente preponderante que el control sea bien efectuado. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Lamentablemente, la principal, es decir, como nosotros decimos, la hipertensión primaria, que es la hipertensión
en el 95% de los pacientes que no tienen un origen, que no sabemos por qué se produce, todavía no tenemos una causa para determinar que ese paciente tiene hipertensión por esta causa. Después en ese 5% restante hay algunas causas, problemas de tiroides, es decir, patología tiroidea, problemas renales, problemas hormonales, coartación de aorta, que es una enfermedad congénita. Hay un sinnúmero de enfermedades que lo pueden provocar, pero generalmente la mayoría de los pacientes los estudiamos, les hacemos laboratorio, ecografías y un montón de estudios, pero terminamos determinando que su hipertensión es primaria, es decir, que no tiene origen o que su origen todavía no lo conocemos. Y en estas causas secundarias, tratando esa patología, se curan. La hipertensión generalmente tiene esa desgracia, digamos, claro, que es no se cura, se trata. Se controla, pero no se cura. En las hipertensiones secundarias, si es secundaria un problema renal, uno resuelve el problema renal y esa hipertensión se puede curar. O resuelve el problema de tiroides y esa hipertensión se puede curar. Pero en las hipertensiones primarias esto es incluso peor, porque a medida que el individuo va creciendo y va siendo más adulto y más grande, las arterias también se van calcificando y se van haciendo más duras, y eso va provocando que la presión cada vez esté más alta. En este punto, y hablando de la evolución y los cambios que se producen a nivel arterial, con respecto a los valores en pacientes ancianos, ha habido una modificación en ese aspecto, y sí, en la tercera edad particularmente, los valores estos que vos pusiste como rango son un poquito más laxos. Poquito más. Y me gustaría que me explicaras. Hasta hace 10 años atrás, al paciente anciano mayor de 75 o 80 años, se decía que tenga 16, 17 de presión era normal, o estaba aceptado. Incluso hay mucha gente que dice, está bien para esa edad que tenga. Después de varios estudios, y un estudio grande que se hizo, que fue el HIVES, se determinó que se beneficiaban muchísimo esos pacientes porque tenían mucha menos cantidad de accidentes cerebrovascular con la hipertensión más controlada. Entonces en las guías actuales el valor para pacientes mayores de 80 años es 150. Como antes 140 es 150. Bien. Es 150 para pacientes mayores de 75 años, 80 años, 80 en el caso de los hombres, 75 en el caso de las mujeres. Pero hay una realidad, por ejemplo, que es las mujeres mayores de 60 años son mucho más hipertensas que los hombres. Claro, sí, realmente que es muy frecuente una patología. El tema también es que el hecho de que vos por ahí son pacientes que vienen tratados durante mucho tiempo, que llegan a los 80 años, cada vez tenemos poblaciones más añosas, sí. Pero vienen con 25 o 30 años de tratamiento de hipertensión y tienen su presión controlada en 130, 125, son los problemas que vienen tratados. Ahora, el tema es aquellos pacientes que, claro, que recién los... de nuevo, digamos, que sí, se diagnostican, entonces ahí uno tiene que tener más cauto. Lo que uno intentaría es que la presión arterial, sobre todo la diastólica, que es la presión mínima que le dice la gente, no baje de 70 a 75 milímetros de mercurio, porque cuando baja de ese valor hay cierto riesgo de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, porque la irrigación de las coronarias se produce en la diástole y entonces eso aumenta el riesgo. Pero uno podría decir que un paciente con 130, 80 está absolutamente cubierto y está muy bien. Cuando uno dice 150, es menos de 150. Es decir, si el paciente tiene 140, no está tan mal. Y si tiene 141, tampoco está tan mal. Y si tiene 130 de hace mucho tiempo, tampoco está tan mal. Con respecto, otro mito, otra cosa que suele pasar, es que viene el paciente a una primera consulta y en esa primera consulta se toma una presión que puede ser 150-90, o sea 15-9. Eso no significa que ese paciente tenga esa hipertensión, ni le podemos decir nosotros que sale con el diagnóstico del consultorio de hipertensión, porque eso no solo que no es así, sino que le estamos agregando algo que no tenemos valorado. Me gustaría que le transmitieras a la gente. Justamente por eso uno dice 3 consultas. Es decir, uno hace diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio con 3 consultas por encima de 140-90. También es cierto que las guías hoy dicen no mientras más bajo mejor, como se decía antes, sino mientras que antes lleguemos al tratamiento mejor. Y mucha gente va con 15-9, con varias veces que ya tuvo 15 o 16 o 17, incluso que lo podamos tener registrado porque trae un registro muchas veces. Y si nosotros los dejamos ir,
perdemos cierta oportunidad porque la gente va a que le demos un tratamiento. Y eso realmente, la buena práctica diría que tenemos que tomarle 3 veces, es decir, 3 visitas. Pero la práctica cotidiana de no perder al paciente, no por lo que signifique monetariamente el paciente para nosotros, sino por lo que significa la oportunidad de tratar a un paciente y que ese paciente se beneficie con un tratamiento, es muy importante. Entonces, es algo que tenemos que revisar con cuidado. El diagnóstico está claro, tienen que ser 3 veces por encima de eso. Pero quizás lo que podemos hacer es colocarle un holter a ese paciente para empoderarlo, para tratar de retenerlo. Porque muchas veces el paciente va y dice, tenía 15.9, no me dieron nada, fui a otro, tenía 15.9, no me dieron nada, y en realidad estamos haciéndole perder tiempo a esa persona. Así que hay que tratar, de eso se trata el arte médico, ¿no? Porque si no, justamente cualquiera tiene posibilidad de leer las guías y decir... Tal cual. Suponiendo que tenemos una fuerte sospecha de hipertensión, más allá de la valoración en la próxima consulta, o si viene el paciente con esos controles previos y días previos que coinciden, que generalmente están esos valores que pueden ser mucho o poco, pero no son normales, ¿cuáles son los elementos o los estudios con los cuales uno va complementando esa valoración y por qué es importante hacer esa valoración? Fundamentalmente la historia clínica. El principal factor a tener en cuenta son los antecedentes familiares. Lo más probable es que esta persona que viene con 150, una mujer de 40 años que viene con 150, o supongamos que tiene 45 y tiene 150, dejó de menstruar o está en la perimenopausia, tiene la mamá hipertensa que está haciendo tratamiento, el papá que tuvo un accidente cerebrovascular y ella que ha tenido varios valores de 15, yo ya te diría, sin hacer más nada, que esa mujer tiene altísimas chances de ser hipertensa. Después tenemos el electrocardiograma, que ayuda muchísimo, con alguna sensibilidad no muy específica, pero con cierta sensibilidad para demostrar sobrecarga en el ventrículo izquierdo, que podría ser manifestada por la hipertensión arterial, algunas cifras de laboratorio, porque es coincidente que el laboratorio pueda tener dislipemia, es decir, colesterol alto en sangre, síndrome metabólico, aumento del perímetro abdominal, glucemias alteradas en ayuna o glucemia alterada. Entonces todo eso va haciendo como un combo y nos hace fortificar el diagnóstico de hipertensión arterial. El ecocardiograma, que es fundamental, tiene altísima sensibilidad con respecto al electrocardiograma, es muchísimo más sensible el eco que el electro para determinar esta sobrecarga en el ventrículo izquierdo. Ustedes siempre tienen que pensar que la hipertensión es el efecto de un músculo que está haciendo gimnasia. Lo que le pasa a un músculo cuando hace gimnasia es que se pone gordo. Eso, los pesistas tienen hipertrofiados los músculos. Al corazón le pasa exactamente lo mismo. Se hipertrofia porque tiene que hacer más esfuerzo para enviar la sangre. Y el mejor método para eso es el ecodoppler cardíaco. ¿El fondo de ojo juega un rol importante en la valoración? Sí, juega un rol importante porque en realidad la mayoría de estos pacientes tienen alterado el fondo de ojo. Generalmente, antes, cuando las hipertensiones eran mucho más severas y llegaban a 18, 20, 20 y pico de presión, el fondo de ojo se alteraba mucho más y lo podíamos ver, y de hecho los que hemos hecho la residencia hace algunos años lo pudimos ver mejor. Actualmente es muy difícil que un paciente llegue a esas alturas de presión y antes ya es medicado, entonces lo que se ven son cruces arteriovenosos, grado 2, grado 3, pero son elementos bastante menos patognomónicos que lo veíamos antes, ¿no? CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular.
estrés, ejercicio y farmacológico, Holter cardíaco, Holter depresión, CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Iniciamos un tratamiento, suponiendo. ¿Siempre se inicia un tratamiento con medicación? No. ¿Esa es la base del tratamiento o hay cosas mucho más importantes? Y justamente, lo que pasa es que en esta facilitación del tratamiento que implica deme una pastilla doctor, nos olvidamos, aparte nosotros los médicos también tenemos mucha culpa en esto porque aceleramos un proceso y entonces podemos atender al otro paciente que sigue mucho más rápido, que explicarle a este paciente que si cambia algunos hábitos de vida, empieza a hacer actividad física, deja de estar tan sedentario, disminuye la sal de la dieta, pero no la sal de mesa de la dieta, la sal de la dieta que está en los productos elaborados, que casi el 70% de la sal que consumimos está en los productos elaborados. Si empieza a comer más sano, comer varias raciones de verdura y de vegetales por día, si no consume tanta carne, si no consume tantos snacks y esa comida elaborada o de kiosco, sobre todo los chicos, van a tener un beneficio altísimo. Lo que pasa es que nosotros sabemos que ese beneficio es limitado en cuanto a la disminución de la presión arterial. Si la persona tiene 150 o menos y nosotros sabemos que hay que bajarle 10 milímetros de mercurio más o menos, quizá con eso alcance. Pero si nosotros sabemos que a la persona hay que bajarle más de 10 milímetros de mercurio porque tiene 16, 17, probablemente necesite eso seguro más medicación. Bien, con respecto a la medicación, disponemos la medicación, de un montón de medicación sin especificar puntualmente, pero tenemos de todo y todas han mostrado beneficio. El tema es que hay un arsenal, por suerte, nosotros que nos hemos formado hace un tiempo, llegamos a la medicina cuando había muchas más alternativas para el tratamiento de la hipertensión. Quizás los que se formaron 20 años antes que nosotros, que no estaban los priles o el enalapril, para que la gente lo entienda más fácilmente, no tenían tantas posibilidades y realmente el porcentaje de pacientes controlados era muy escaso. De todos modos, déjame decirte una cosita con respecto a eso. Fundamentalmente, las combinaciones de drogas, todas son posibles. En Argentina se usa muchísimo el enalapril y muchísimo el atenolol por una cuestión de costos. Si uno tiene que elegir, obviamente no elige el atenolol porque todos los consensos hablan de que no tiene tantos beneficios como las otras drogas. Pero yo siempre le digo a la gente, y sobre todo a la gente que tiene menos posibilidades de acceder a la medicina de especialistas, que es la que nosotros hacemos, que aunque le bajen la presión con atenolol está bien. Si la presión baja está bien. Lo importante es que la presión baje. ¿Con qué? Después vemos, pero primero que baje. Porque solamente en el RENATA, que es un estudio nacional que se hizo un relevamiento de presión arterial, solamente el 25% de los pacientes tratados para hipertensión llega al valor que tiene que tener. Entonces, nos estamos preocupando por qué le damos, pero no por qué logramos. Gotta fly, gotta see, gotta be, I can't take it, 'cause baby, love never felt so good, so CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular.
Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión, CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 075. Juana Coslay. Es así, y me gustaría que le comentaras a la gente es que también está demostrado que el tema ya en líneas generales, con una sola pastillita en líneas generales no es suficiente, no solo porque no se cumplen las cuestiones de las medidas de la alimentación y la actividad física, sino porque no está cubierto y si, por más que tome la pastillita, al no estar cubierto sigue estando expuesto a potenciales complicaciones. Este mismo estudio, que se llama RENATA y que ahora en estos días sale el RENATA 2, en Argentina el 60% de los pacientes hipertensos, en el grado que estén, están con monoterapia. Monoterapia significa una sola droga. Y el beneficio de dos drogas o de combinación de drogas para el tratamiento de la hipertensión está absolutamente comprobado, los daños son muchos menores, pero bueno, para eso necesitamos control. Y una vez que nosotros logramos controlarlo con una droga, está perfecto. Pero a medida que necesitamos subir la dosis de ese medicamento, probablemente sea mucho más conveniente asociar drogas que darle un solo medicamento a altas dosis. En este punto es importante saber que esta responsabilidad es total del médico y la parte formativa Totalmente. para saber, porque eso se lo indica el médico al paciente. Totalmente. Así que Totalmente. esa es la parte en la que nosotros tenemos que recoger el guante y hacernos cargo. Sí, yo siempre digo que gran responsabilidad de que la hipertensión no esté controlada también depende del médico, porque es muy sencillo echarle la culpa al paciente, que el paciente no cumple la dieta, pero también tenemos que hacer un mea culpa y decir que un montón de pacientes van con 16 a la consulta, que hace rato que tienen 16, y la inercia médica, que tiene incluso ese nombre, nos hace dejar que el paciente siga así, sigue igual, y mientras tanto la arteria se va deteriorando, el cerebro se va enfermando, y hay un montón de cosas que se van alterando, y que después ya sabemos que es muy difícil que regresen a la normalidad, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la hipertensión? Por lo Y cual tenemos que aplicar todo esto de lo que estamos hablando lo más tempranamente posible para evitar qué cosas. Y para evitar, fundamentalmente, hay tres enfermedades que son las que da la cardiopatía hipertensiva, como nosotros le decimos. El accidente cerebrovascular, que es el que seguramente mucha gente ve, el infarto agudo de miocardio, que es una consecuencia, y la insuficiencia cardíaca, que es la tercera consecuencia de la hipertensión arterial. Después, si uno quiere, en escalones un poquito más abajo está la arteriopatía periférica, es decir, que se tapan las arterias de las piernas, está el aneurisma de aorta abdominal, pero son menores. Pero lo fundamental son infarto, accidente cerebrovascular y insuficiencia cardíaca. Esos son los tres elementos más graves que provoca la hipertensión arterial. ¿El tabaquismo complica toda esta cuestión? Sí, ¿Predispone a hipertensión y es un elemento sobre el cual, fuera de la alimentación, de la actividad y la pastillita, o las pastillitas que corresponden a cada paciente particular, hay que trabajar en la cessación tabáquica porque eso es muy importante? Sí, claramente el tabaquismo, cuando se enciende un cigarrillo, solamente el quemado del papel, provoca una disfunción en el endotelio, que es una capita que envuelve a la arteria por dentro, enorme. Es decir, que imagínate la cantidad de cigarrillos, sin hablar de todos los otros productos nocivos que tiene el cigarrillo. Entonces, claramente el hábito de fumar empeora la hipertensión, empeora las consecuencias de la hipertensión, es decir, deteriora aún más la arteria
y esto es directamente proporcional con la aparición de las complicaciones, accidente cerebrovascular, infarto, insuficiencia cardíaca. El tratamiento, una vez que está instaurado, no importa si es cualquier tipo de drogas, ya está con el tratamiento. Viene a la consulta, a los 40, 30 días, hacemos el control, está con su presión controlada en los parámetros que nosotros nos ponemos como objetivo y como meta. Dejamos de tomar las pastillas, esto hay que seguir tomando la pastilla por un tiempito o vemos para adelante, ¿cómo es? Justamente yo creo que eso forma parte de la falta de diálogo que nosotros tenemos con nuestros pacientes. Es decir, cuando nosotros le decimos a nuestro paciente, tome esto, generalmente le damos muestras para que inicie el tratamiento, si podemos, muchas veces lo hacemos. Hay que explicarle que eso es para siempre, que por lo menos generalmente va a ser por un tiempo muy largo, a no ser que esta persona cambie de hábito tan rotundamente que baje 15 kilos, se haga alpinista y deje de trabajar en la fábrica que trabaja, algo que es bastante difícil de lograr, ¿no? Y por supuesto deje de fumar. Si logró todo eso, probablemente no necesite más medicación, pero el porcentaje de personas que llegan a todo esto es mínimo, claro, en la vida real es nada. Es decir que la medicación casi siempre es para toda la vida. Para ir cerrando, la pregunta es la siguiente. La hipertensión arterial es una enfermedad metabólica, una enfermedad sistémica. Por lo tanto, más tarde o temprano puede ir acompañada de otras enfermedades. Con lo cual, ese contexto, ese combo que vos planteabas es donde la base del tratamiento es todo lo mismo. O sea, sí, la base de eso es la actividad física y la alimentación ordenada. Después veremos la medicación que corresponde en cada caso en particular. Eso es importante también tener en cuenta. Sí, generalmente la hipertensión arterial forma parte de un síndrome que se llama síndrome metabólico, en el cual está el aumento del perímetro de la cintura, que está tanto para hombres como para mujeres, el aumento de peso, la diabetes o la intolerancia a la glucosa, que todos esos elementos hacen que el riesgo sea potencialmente mayor. Y claramente ese paciente no solo va a necesitar medicación para la hipertensión arterial, sino para resolver todos los otros problemas que nos está generando o su diabetes o su aumento de colesterol, porque cuando nosotros hablamos de hipertensión, no hablamos de solamente hipertensión. Siempre hay que tener en cuenta el riesgo global del individuo, porque ese va a ser, si nosotros tratamos el riesgo global, ahí lo vamos a beneficiar. Si nosotros tratamos la hipertensión y la diabetes no le llevamos el apunte, o al colesterol no le llevamos el apunte, o a bajar de peso no le llevamos el apunte, o a que haga actividad física, y lo más probable es que no tengamos éxito. Vamos a bajar la presión, pero el riesgo del individuo va a seguir siendo el mismo. Clarísimo. Sergio, te agradezco, realmente ha sido muy interesante. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo programa. En este caso, el tema fue hipertensión arterial. Los conceptos han sido muy claros, muy importantes. La prevención para evitar complicaciones severas como el infarto, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, la enfermedad renal, son muy importantes, porque son enfermedades, son complicaciones devastadoras. Y eso se puede prevenir con controles tempranos, con vida adecuada, alimentación ordenada, actividad física regular. No fumar, mantener el peso. Toda una serie de factores que venimos insistiendo en los distintos programas porque son básicos independientemente de la enfermedad que toquemos. Está absolutamente demostrado que el ordenamiento de una vida sana es lo que va a garantizar salud adecuada. Haga sus controles, haga sus chequeos. Recuerde los contactos con el programa aquí a pie de pantalla, a través del mail, a través de Facebook, a través del celular de la producción. O si no, puede ver nuestro programa en el canal de YouTube, los ya emitidos y los que vendrán. Ha sido un placer estar con ustedes, nos vemos en 7 días.